buenos días, tejedoras queridas. Espero que estén bien por ahí. Yo soy Karen. Para las que no me conocen, sean bienvenidas. Y para las que ya me conocen, es un gusto tenernos acá de nuevo. En el tutorial de crochet de hoy les voy a enseñar a tejer esas manguitas a crochet que son simplemente maravillosas. Lo mejor de esas manguitas es que no tienen costura, se tejen a medida, así que se puede adaptar para todos los cuerpos, talles y edades y combina los puntos más básicos del crochet. Pero antes de arrancar con el tutorial, les pido que suscribanse al canal y activen las notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay tutoriales nuevos. Les pido también que dejen el like en el video, eso me ayuda un montón. Y que me sigan en Instagram, allá pueden encontrar tutoriales de crochet, patrones de tejido online y muchas prendas para inspirarse. Y ahora sí, dicho eso, vamos a tejer esas manguitas. Para tejer nuestra prenda necesitaremos de hilo de algodón en primera mano. Yo estoy utilizando ese algodón mercerizado en color crudo que tiene brillitos dorados y es un algodón de grosor 8,6. Ustedes pueden utilizar algodón de grosor similar o también algodones más finos como 8,3, 8,4 y lo mismo con las variantes. Ese es mercerizado, pero pueden usar algodón peruano, algodón reciclado, algodón peinado, el algodón que más les guste básicamente. También necesitaremos para este proyecto de una aguja de crochet de 5 milímetros, una tijera, aguja lanera y marcadores de punto, por lo menos unos 2. Empecemos a tejer nuestra prenda haciendo un nudito inicial en nuestra aguja y una vez que lo tenemos hecho vamos a subir una tira de cadenas. Esa tira de cadenas debe atender dos condiciones importantes. La primera debe ser una tira de cadenas múltipla de 3, eso es clave para el tejido. Y la segunda, esa tira de cadenas debe tener la misma medida hombro a hombro que tienen ustedes. Les voy a dejar un videito acá en la pantalla de cómo es que sacan esa medida de hombro a hombro. Básicamente tienen que tejer una tira de cadenas múltipla de 3 que vaya de la punta del hombro de ustedes hasta la punta del otro hombro, ¿sí? Entonces, vayan tejiendo su tira de cadenas que atienda a esas dos condiciones y una vez que la tengamos hecha, nos vemos. Una vez que tenemos la tira hecha, entonces, todas vamos a sumar 4 cadenas más a la tira. Entonces, venimos y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas más a nuestra tira. Vamos a saltear esas 4 primeras cadenas, entonces cuento 1, 2, 3, 4, las voy a saltear, vengo con la aguja en la quinta cadena y voy a hacer un punto alto, subir 2 cadenas al aire y después tejer otro punto alto en esa misma cadena, ¿sí? Eso es un punto en V. Tenemos un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto en un mismo espacio de punto. Y esas 4 primeras cadenas van a funcionar como un punto alto común. Ya les voy a explicar por qué. Ahora vamos a saltear 2 cadenas de la base. Entonces salteo esa y esa. En la tercera clavo y hago otro punto en V. Entonces hago un punto alto, subo 2 cadenas al aire y hago otro punto alto en ese mismo espacio de punto. Así va quedando. Y ese es el patrón que vamos a repetir por toda la vuelta. Vamos a saltear 2 cadenas de la base, en la tercera clavamos aguja y hacemos punto en V, que está compuesto por un punto alto, 2 cadenas al aire y otro punto alto en ese mismo espacio de punto. Entonces vamos a ir repitiendo ese patrón, saltando las 2 cadenas y haciendo puntos en V separados por 2 cadenas del otro, hasta llegar en los 2 últimos espacios de punto, ¿sí? Entonces vamos repitiendo eso hasta llegar en las 2 últimas cadenas de la tira. Así se ve nuestra primera vuelta finalizada y cuando llegamos a las 2 últimas cadenas, o sea, cuando hacemos el último punto en V, van a ver que faltan exactamente 2 cadenas para terminar nuestra tira. Las 2 últimas cadenas son esas luego de ese último punto en V. Entonces vamos a saltar esa primera cadena y en la segunda, que es básicamente la última de la tira, vamos a hacer un punto alto común. Y así terminamos nuestra vuelta. Fíjense que nosotros al inicio habíamos salteado 4 primeras cadenas, porque las 3 primeras funcionan como un punto alto y la cuarta como una cadena de base que salteamos. Lo mismo que hicimos acá. Terminamos la vuelta salteando una cadena y tejiendo un punto alto en el último espacio de punto. ¿Por qué debemos tejer esos puntos altos al inicio y al final de la vuelta? Para que nuestra prenda quede más recta lateralmente. Entonces no tejemos punto en V en el primero y en el último espacio de puntos, sino que hacemos puntos altos y cadenas que representan puntos altos para que el lateral esté más recto, ¿sí? Para la vuelta número 2, entonces vamos a arrancar subiendo 3 cadenas que funcionan como un primer punto alto, damos vuelta
al tejido. Como les había explicado, en el inicio y en el final de la vuelta debemos tejer punto alto, entonces esas 3 cadenas funcionan como el punto alto del extremo. Entonces, vamos al siguiente espacio del siguiente punto en B, que es acá, o sea, dentro de la B de abajo, y vamos a hacer punto en B. Entonces hacemos un punto alto, subimos 2 cadenas al aire y hacemos otro punto alto en ese mismo espacio de punto, ¿sí? Así va a quedar. Y ahora vamos a trabajar un punto en B adentro de cada punto en B de la vuelta anterior hasta llegar al final de la vuelta. Entonces clavo aguja acá en el medio y hago punto en B. Un punto alto, 2 cadenas al aire, otro punto alto en ese mismo espacio. Así queda. Voy al siguiente espacio, que es acá, clavo aguja y hago un punto alto, 2 cadenas al aire, otro punto alto. Así queda. Voy al siguiente espacio, un punto alto, 2 cadenas al aire, otro punto alto en ese mismo espacio de punto. Entonces voy a ir trabajando puntos en B hasta llegar en la última B de la vuelta. Llegué al último punto en B de la vuelta 2 y para terminar la vuelta voy a clavar aguja en aquellas 4 primeras cadenas que habíamos salteado en la vuelta anterior, que funcionan como el primer punto alto de la vuelta anterior. Entonces clavo aguja ahí y voy a hacer un punto alto, porque como les había explicado tenemos que terminar y arrancar nuestra vuelta haciendo un punto alto común, ¿sí? Entonces terminé acá con punto alto y arranqué con las 3 primeras cadenas que funcionan como punto alto también. Y a partir de ahora, las vueltas que vamos a ir sumando en nuestra prenda para agrandarla en largo son una repetición exacta de la vuelta número 2. Entonces arrancamos subiendo 3 cadenas que funcionan como el primer punto alto del inicio de la vuelta. Vamos al siguiente punto en B y vamos a hacer el primer punto en B de esa vuelta. Punto alto, 2 cadenas al aire, otro punto alto en ese mismo espacio de punto. Vamos al siguiente punto en B, clavamos aguja y hacemos punto alto, 2 cadenas al aire y otro punto alto. O sea que el patrón ahora es básicamente trabajar puntos en B adentro de los puntos en B de la vuelta anterior, y cuando llegamos al último espacio de punto, entonces vamos a tejer puntos en B en todos los puntos en B de abajo, y cuando llegamos en el último espacio de punto, que son aquellas 3 primeras cadenas con las cuales arrancamos la vuelta anterior, vamos a clavar la aguja acá en la tercera y vamos a hacer un punto alto para terminar nuestra vuelta con un punto alto común. Vuelta de número 3 terminada. Acá en el último espacio de punto tejí el último punto alto de la vuelta. No se olviden que siempre terminamos la vuelta con punto alto y siempre arrancamos la vuelta subiendo las 3 primeras cadenas que funcionan como un primer punto alto, ¿sí? Porque los extremos tienen que estar rectos y por eso no hacemos punto en B en los extremos. Entonces, como les había explicado, a partir de ahora el patrón se repite. Entonces vamos a trabajar siempre sobre cada punto en B de abajo nuevos puntos en B, como hicimos en las vueltas 2 y 3, y siempre en los extremos puntos altos y 3 primeras cadenas cuando arrancamos la vuelta. ¿Cuántas vueltas deben sumar en total? La cantidad de vueltas necesarias para que el borde superior de su prenda, tengan en cuenta que ese es el borde inferior y el borde superior va a ser su última vuelta. Entonces ese borde superior tiene que tocar la parte más alta de su hombro, mientras que el borde inferior, la esquina de los bordes inferiores, tiene que tocar la parte más baja de la axila, ¿sí? Tiene que llegar hasta la axila, entrar como si fuera la axila. Les voy a dejar un videito acá en la pantalla de cómo tiene que lucir esa cantidad de vueltas total. Yo, por ejemplo, soy un talle S y para mi prenda voy a sumar 9 vueltas en total. Acá tengo 3, voy a sumar 6 vueltas más. Si ustedes son un S, pueden tomar esas mismas 9 vueltas totales de referencia, pero si son talles superiores como un M, un L, un XL, seguramente necesiten más vueltas. Lo importante es que la prenda toque la parte más arriba de los hombros y la parte inferior de la prenda toque la parte más baja de la axila. Para la parte de adelante de mis manguitas yo tejí un total de 9 vueltas y eso me da en centímetros más o menos 15 centímetros de largo, ¿sí? Desde el borde superior hasta el borde inferior. Para los hombros vamos a usar marcadores de punto para delimitar qué cantidad de puntos dejaremos para los hombros y qué cantidad de puntos vamos a dejar para pasar nuestra cabeza. Para mis manguitas yo dejé un total de 5 puntos, el último punto alto de la vuelta anterior y 4 puntos en B de un lado y lo mismo del otro lado, ya que nuestra cantidad de puntos de un lado y otro del hombro tiene que ser igual. Lo que yo les recomiendo es que ustedes apoyen la prenda sobre el cuerpo y fíjense si
la cantidad de puntos que están dejando les sirve o no. Pueden usar la misma medida de puntos que tengo yo como referencia, pero no se olviden que eso va a depender de cada talle. Si ustedes por ahí son un M o un L, van a tener más puntos de ancho. Entonces, probablemente van a dejar más puntos también para cada hombro. Y obviamente que más allá de la cantidad de puntos de los hombros, fíjense si su cabeza va a pasar confortablemente acá. O sea, ese ancho de acá tiene que ser más ancho que su cuello, obviamente. Entonces, una vez que ya definimos qué puntos van para cada hombro, ahora vamos a empezar a tejer la vuelta del hombro, que es solo una vuelta. Entonces, vamos a venir acá, en la última vuelta en que nosotros terminamos, vamos a subir 3 cadenas que funcionan como nuestro primer punto alto. Damos vuelta a nuestro tejido y vamos a empezar a trabajar puntos en V hasta llegar en donde está nuestro marcador de puntos. Entonces yo voy a tejer un punto en V acá, otro acá y el último acá, ¿sí? Entonces trabajamos puntos en V hasta llegar a nuestro marcador de puntos. Acá llegué a donde estaba mi marcador de puntos, entonces acá hice el último punto de ese lado del hombro y ahora lo que tengo que hacer es subir una tira de cadenas igual a ese espacio que yo estoy dejando acá en el medio para el pasaje de la cabeza y después volver a trabajar los puntos de hombro de ese lado. Pero ¿cuál es la medida de la tira de cadenas que tenemos que dejar? No se olviden que nosotros cuando habíamos trabajado la tira de cadenas, los puntos en V, nosotros hacíamos cada V separada de la otra por 2 cadenas. Entonces hacíamos un punto en V, salteamos 2 cadenas y en la tercera tejíamos el punto en V siguiente. Entonces yo voy a contar cuántas V estoy dejando en el medio. Por ejemplo, yo estoy dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy dejando 10 puntos en V. Yo voy a multiplicar esos 10 puntos por 3. Eso me va a dar 30 en total y a esa medida le voy a sumar 2 cadenas más. Entonces yo estoy dejando 10 puntos acá en el medio, 10 multiplicado por 3 me da 30 cadenas. 30 cadenas más 2, voy a tejer una tira de 32 cadenas. Entonces, recapitulando, ustedes tienen que contar cuántos puntos en V están dejando, multiplicar esa cantidad de puntos por 3 y a ese número final le van a sumar 2. Y esa es la cantidad de cadenas que tienen que tejer para su tira correspondiente al espacio que están salteando para la cabeza. Acá tengo mi tira de 32 cadenas tejidas y ahora voy a venir en donde está mi siguiente marcador que delimite en donde arranca el siguiente hombro. Vengo acá en el medio de ese punto en V y voy a hacer un punto en V. Y ahora voy a seguir tejiendo puntos en V hasta llegar al final del hombro. Y no se olviden que terminamos la vuelta con un punto alto arriba del último punto alto de la vuelta anterior, ¿sí? Entonces voy trabajando ese lado del hombro hasta llegar al final de mi vuelta. Llegué al final de mi vuelta del hombro de ese lado y ahora ya tengo los hombros tejidos. Entonces hice mis puntos en V de ese lado, tejí la tira de cadenas correspondiente al espacio que estoy salteando acá y después tejí el hombro del otro lado. El hombro está compuesto solo por una vuelta, ¿sí? Esa vuelta es la única del hombro. Entonces a partir de ahora la vuelta que vamos a arrancar ya es la primera vuelta de la parte de atrás de nuestras manguitas. Entonces para arrancar esa primera vuelta, subo 3 cadenas, doy vuelta al tejido. Esas 3 cadenas funcionan como mi primer punto alto y ahora voy a ir tejiendo puntos en V hasta llegar en mi tira de cadenas, en donde también voy a trabajar puntos en V, pero ya les voy a explicar cómo. Entonces vamos a ir tejiendo puntos en V sobre los puntos en V de la vuelta del hombro hasta llegar acá en la tira de cadenas. Acá ya tejí mis puntos en V sobre la vuelta del hombro y ya estoy sobre la tira de cadenas. Entonces, básicamente vamos a repetir acá lo que habíamos hecho en la vuelta de número 1. Cada V va separada de la otra por 2 cadenas. Entonces yo tejí acá la última V sobre la última V del hombro. Entonces voy a saltear 2 cadenas, 1, 2. En la tercera cadena clavo aguja y voy a hacer mi primer punto en V sobre esa tira de cadenas. Entonces acá lo tengo. Ahora salto 2 cadenas, 1, 2, en la tercera clavo aguja y voy a hacer el siguiente punto en V. Básicamente es una repetición de lo que habíamos hecho en la vuelta número 1. Cada V va separada de la otra por un espacio de 2 cadenas hasta que lleguemos al final de la tira, ¿sí? Entonces voy a ir tejiendo puntos en V
hasta el final de mi tira de cadenas en donde llego al otro lado. Así va quedando. Llegué al final de mi tira de cadenas. Fíjense que yo tengo exactamente la misma cantidad de puntos en B sobre la tira de cadenas que había salteado en el otro lado de espacio de la cabeza, ¿sí? Es importante que cuenten a ver si tienen la misma cantidad de puntos. Yo en ese caso tengo los mismos 10. Tenía acá, que fueron los que yo salté para la cabeza. Y fíjense que cuando llegamos al final de la tira, nos van a sobrar exactamente 2 cadenas antes del espacio en donde tejeríamos el siguiente punto en B, que ya es el punto en B de abajo. Entonces acá clavamos la aguja y hacemos el próximo punto en B. Y ahora seguimos trabajando los puntos en B hasta llegar al final de la vuelta. Primera vuelta del lado de atrás finalizada, y a partir de ahora es una repetición del patrón que veníamos trabajando. Entonces van a seguir trabajando puntos en B, siempre haciendo un punto alto al inicio y al final de la vuelta. Y van a tejer la misma cantidad de vueltas que tejieron en la parte de adelante, ¿sí? Yo en mi caso tejí 9, acá ya tengo la primera de la parte de atrás, entonces voy a sumar 8 vueltas más para tener en la parte de atrás la misma cantidad de vueltas que la parte de adelante. Es básicamente ahora una repetición del patrón de los puntos en B hasta tener los 2 paneles iguales, la parte de atrás con la parte de adelante. Acá tengo los 2 paneles hechos de mi prenda, la parte de adelante y la parte de atrás, y una vez que los tenemos hechos, ahora vamos a empezar a trabajar sobre las mangas. Como les había contado en la descripción del video y al inicio, esa prenda no tiene costuras, entonces no vamos a hacer uniones de los 2 paneles, sino que directamente todo ese espacio lateral va a ser el espacio en donde vamos a trabajar las mangas, ¿sí? Solo vamos a hacer un puntito entre un extremo y el otro para empezar a trabajar nuestro patrón de las mangas. Entonces doblamos así la prenda en el medio y vamos a empezar a trabajar sobre las mangas. Pueden empezar a trabajar de un lado o del otro en el espacio que prefieran, en el lado que prefieran. El patrón de las mangas va a ser el mismo patrón de los puntos en B que veníamos trabajando, con la diferencia que van a ser vueltas circulares y nosotros no vamos a hacer ese punto alto que hacíamos al inicio, sino que siempre vamos a trabajar puntos en B en las mangas. No hay el punto alto de los extremos. Con los paneles doblados uno sobre otro, vamos a hacer un nudito inicial en nuestra aguja, vamos a pasar la aguja sobre el último punto del panel de adelante con el último punto del panel de atrás y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Entonces hacemos un punto deslizado, abrimos así un poco la prenda en esa posición y ahora vamos a empezar a trabajar los puntos en B de las mangas. Entonces vamos a empezar subiendo 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Esas 5 cadenas representan las 3 primeras, el primer punto alto, y las 2 últimas, 2 cadenas al aire. Y después en ese mismo espacio voy a hacer otro punto alto. Y ese será nuestro primer punto en B. Ahora vamos al siguiente espacio de punto. Fíjense que nosotros estamos viendo las vueltas del cuerpo de nuestra prenda como si estuviesen acostadas, ¿sí? No la estamos viendo así de pie, sino que estamos viendo el lateral de las vueltas. Entonces, para trabajar los puntos en B, nosotros siempre vamos a trabajar sobre el cierre, sobre el inicio de cada vuelta. O sea, acá, acá, acá. Nunca sobre esos espacios de acá, ¿sí? Entre los puntos, sino que siempre sobre el cierre de los puntos. Entonces, por ejemplo, yo tengo ese espacio de acá, salto ese espacio, voy al cierre del punto que es acá y voy a hacer ahí mi segundo punto en B. Entonces hago punto alto, subo 2 cadenas al aire y hago otro punto alto en ese mismo espacio. Voy a saltar ese espacio vacío acá, vengo acá en el inicio de la vuelta sobre el cierre del punto y hago mi siguiente punto en B. Entonces punto alto, 2 cadenas al aire, otro punto. Salto ese espacio de acá, voy al cierre del punto, de nuevo punto en B. Básicamente esa es la secuencia que vamos a ir repitiendo por todo el agujero de la manga, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo puntos en B por todo el agujero hasta volver acá en donde empezamos. Ya di toda la vuelta en mi manga, acá hice mi último punto en B de la vuelta y ahora tengo que cerrar la vuelta. Como vamos a trabajar siempre de forma circular en las mangas, siempre tenemos que cerrar las vueltas con punto deslizado. Entonces voy a buscar aquellas 5 primeras cadenas que tejimos. Acuérdense que las 3 primeras funcionaban como el primer punto alto. Entonces yo voy a clavar la aguja en la tercera de las 5 primeras cadenas. Entonces clavo aguja acá y hago punto
deslizado. Y con eso uní el último punto en B con el primero. Para empezar la siguiente vuelta, nosotros vamos a hacer un punto deslizado acá en el medio para llegar adentro del centro de ese punto en B, ¿sí? Entonces, acá ya estoy en el centro, hice el punto deslizado. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior para arrancar el punto en B. Vamos a subir 5 cadenas. Las 3 primeras funcionan como el primer punto alto y las 2 últimas como las 2 cadenas de subida. Lazamos el hilo, volvemos a ese mismo espacio y hacemos otro punto alto. Y acá tenemos nuestro primer punto en B. Y ahora vamos a seguir trabajando un punto en B sobre cada punto en B de la vuelta anterior, ¿sí? Y ahí volvemos a repetir el mismo patrón. Básicamente vamos a tejer puntos en B, siempre teniendo en cuenta que al final de cada vuelta nosotros debemos cerrar las vueltas, como les expliqué hace poco, haciendo un punto deslizado entre el último punto en B en el primero, hacemos otro punto deslizado para entrar en el centro de la B y empezar a tejer los siguientes puntos en B de la siguiente vuelta, ¿sí? Así se ve terminada la vuelta número 2 de la manga y ahora lo que vamos a ir haciendo es sumando vueltas y vueltas y vueltas de la misma forma que tejimos la vuelta número 2 para ir creciendo nuestra manga. ¿Hasta dónde tenemos que crecerla? Hasta acá. O sea, nuestra manga tiene que llegar más o menos hasta nuestra muñeca antes de que hagamos la finalización. Entonces ustedes van a ir sumando vueltas y vueltas para ir creciendo su manga hasta que le cubra todo el brazo, ¿sí? Hasta la muñeca. Algunos van a sumar 25 vueltas y con eso van a estar. Otras van a sumar 30, otras 28. Eso va a depender mucho del tamaño del brazo de cada una, ¿sí? Pero lo importante es que vayan sumando las vueltas hasta alcanzar la muñeca. Y ahí nos vemos para hacer la finalización. El proceso de la otra manga es básicamente igual a lo que les enseñé acá, ¿sí? Entonces van a conectar el hilo, hacer los puntos en B y trabajar vueltas circulares de punto en B. Es exactamente lo mismo a lo que hicieron acá. Entonces a la hora de hacer la otra manga es básicamente volver a la parte del video en donde yo expliqué la manga de ese lado para trabajar la manga del otro. Una vez que ya tenemos el aro que deseamos para nuestra manga, ahora es el momento de hacer la finalización del borde de la muñeca, que va a ser un patrón parecido con lo que venimos trabajando, que eran los puntos en B, pero ahora los puntos en B de la finalización no van a ser con puntos altos, cadenas y puntos altos, sino que van a ser punto bajo, 2 cadenas y punto bajo. Entonces, partiendo acá, de donde nosotros cerramos la vuelta anterior, vamos a venir acá en el espacio del medio del primer punto en B y vamos a hacer un punto bajo. Después vamos a subir 2 cadenas y vamos a hacer otro punto bajo adentro de ese espacio. Así va a quedar. Y yo voy a repetir esa secuencia por todos los puntos en B de la vuelta, ¿sí? Esa es la finalización del borde. Entonces, voy acá en el centro del siguiente punto en B y hago un punto bajo, subo 2 cadenas al aire y otro punto bajo en ese mismo espacio. Así queda. Voy al centro del siguiente punto en B, clavo aguja, hago punto bajo, subo 2 cadenas al aire y después otro punto bajo en ese mismo espacio. Así va quedando. Y básicamente voy a ir repitiendo eso por toda la vuelta, ¿sí? Hasta llegar al final de la vuelta. Di toda la vuelta en el borde de la manga tejiendo la finalización y regresé acá en el punto en donde empecé. Entonces lo que vamos a hacer para cerrar la vuelta es conectar el último punto bajo con el primer punto bajo. Entonces clavo aguja acá en el primer punto bajo, hago un punto deslizado y listo. Con eso cerré la vuelta. Ahora vamos a subir 2 cadenas, dejamos un loop así en nuestro hilo y lo vamos a cortar. Y listo, está terminada la finalización del borde. Y una vez que terminan de tejer una manga, deben tejer la otra exactamente igual, ¿sí? Con la misma cantidad de vueltas de largo y con la misma finalización en el borde. Y con eso la prenda está finalizada. Lo último que queda es esconder los pedacitos de hilo colgante con la aguja lanera. Y fin, ya pueden usar sus manguitas. Espero que les haya gustado el tutorial. Si llegaron hasta acá, no se olviden de dejar su like, compartir el tutorial con sus amigas crocheteras y suscribirse al canal. Un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!